Buenos días, estimado profesor y compañeros. A nuestro grupo nos ha tocado el tema sobre las sociedades en comanditas por acciones. Una de las sociedades mercantiles que forma parte de nuestro código que está establecida en nuestro código del comercio. Nuestro grupo está conformado por Kenia Ruiz, mi compañera Kenia Ruiz, por mi compañero Jorge Luis López, mi compañero Howard Bilbano y su servidora, quien les habla, Kenia Carrión. Somos del grupo dominical de Derecho. A continuación, cederé la palabra a mi compañero Jorge Luis, quien nos hablará acerca del concepto de las sociedades en comanditas por acciones. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, compañero. Hablaré acerca de la sociedad comanditaria por acciones. La sociedad comanditaria por acciones es una sociedad cuyo capital social está dividido en acciones que formarán por las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comunitarios no tendrán esa responsabilidad. Según el Código de Comercio nicaragüense, en su capítulo 6 de la sociedad en comandita por acciones, en su artículo 287 establece que la sociedad en comanditas por acciones es la que celebra uno o varios socios, gestores ilimitada y solidariamente responsable de las obligaciones sociales con accionistas comandatarios cuya responsabilidad está limitada al importe de sus acciones. Existe una gran similitud de las comandistas por acciones y la sociedad anónima, ya que esta es una sociedad de capitales diversa a la sociedad en comandita simple, pues su régimen es muy similar a la de la sociedad anónima. Su particularidad radica en que uno o varios accionistas tendrán la consideración de socio colectivo y como tales estarán encargados de la administración de la sociedad y responderán de las deudas sociales. Esta sociedad no es una mera derivación de la sociedad en comandita simple, sino que se trata de una sociedad de capitales cuyo régimen es similar a las sociedades anónimas. Nuestro Código de Comercio reconoce dicha similitud, señalando que las disposiciones relativas a las sociedades anónimas son aplicables a las encomanditas por acciones, salvo las modificaciones especiales consignadas en la sociedad encomandita por acciones, es decir, en lo que resulte incompatible con las sociedades anónimas. Siguiendo con la exposición, entre los antecedentes históricos de las sociedades en comandita existen las diversas formas de empresas mercantiles sociales, ya que han tenido distintas raíces. Cada una de estas formas han nacido independientemente de las otras. La sociedad en comandita no es históricamente una sociedad de nombre colectivo modificada y la sociedad por acciones no es una sociedad en comandita modificada por una vez nacidas. Han tenido recíproca diversa influencia, así como la economía doméstica en la sociedad. Existe la evolución histórica de las empresas mercantiles y esta existe en dos etapas. La primera etapa habla de las sociedades que se caracterizan por su carácter ocasional y transitorio. Estas se crean para la realización de un fin correcto y determinado, ya que las sociedades ocasionales arrancan del tipo latino de la comenda, contrato cuya esencia consiste en el cargo dado por el encomendador al tractor para que éste opere con el dinero las mercancías que le proporciona. Y en la segunda etapa aparecen las sociedades de tipo permanente, sociedades colectivas y sociedades en comandita. Las colectivas se encuentran desarrolladas con principios semejantes a las actuales, que surgen alrededor del siglo VIII. Siguiendo con nuestra exposición, existen las formas societarias clásicas recogidas en el Código de Napoleón. Estas se reducen en tres, las mismas que poco después son acogidas en el Código de Comercio Español de 1829 y el primer Código de Comercio en Nicaragua el 22 de marzo de 1869. Estas son las sociedades colectivas en comandita y anónimas.
Dejo a mi estimada Kenia Ruiz. Buenos días, profesor, compañero. Continuando con el tema, les voy a hablar un poco sobre las características de las sociedades en comanditas por acción. Una de las características de lo que son las sociedades en comanditas por acción, esta sociedad es mercantil, es una sociedad de capital fundacional, existe bajo una razón social o denominación. Entre los socios comanditados y los comanditarios existe una responsabilidad desigual. Son aplicables las reglas generales de la teoría general de la sociedad mercantil en Nicaragua. Es una sociedad mixta por tener dos tipos de socios, los comanditados como los socios colectivos y los comanditarios. Entre las sociedades, los socios son accionistas. Es una sociedad también que incorpora los elementos de la sociedad en comandita simple y la sociedad anónima. También es el capital funcional de la sociedad en comandita por acción. Se trata de una sociedad cuyo capital social se le aplica al mismo régimen de la sociedad anónima. Ahora continuará poniéndoles un poquito más mi compañera Kenia Carrión referente al tema. Muchas gracias. Sí, seguiremos para hablar acerca de lo que tiene que ver con la validez de este tipo de sociedades. Y no es más que lo establecido en el artículo 124 del Código del Comercio, lo cual habla acerca de los requisitos que deberán de cumplir este tipo de sociedades para poder laborar. Primero que nada, hablaremos que en las escrituras de este tipo de sociedad deberán de estar presentes los nombres, apellidos y domicilios de los otorgantes. En este caso serán los socios quienes están llevando a cabo este tipo de sociedades. También, como segundo punto, la denominación de la sociedad y el domicilio, dónde va a estar ubicada, dónde va a estar radicada esta sociedad. Para continuar con el punto 3, vamos a hablar también acerca del objeto de la empresa y las operaciones a las cuales destina su capital. Debe ser establecido el objetivo de la empresa, qué es lo que va a realizar, cuáles van a ser las operaciones, sus funciones, digamos, comerciales, a qué se va a dedicar la empresa y a qué va a destinar su capital. Como punto número 4, podemos hablar acerca de qué cosa va a estar establecido, cómo va a estar estructurado. En esta escritura, la jerarquía de la junta directiva, quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario, qué papel van a llevar o van a tener cada uno de los socios que conforman esta sociedad, y también cuáles van a ser, digamos, las funciones de los socios en este caso. En el punto número 5 tenemos el modo y la forma de elegir al vigilante o a los vigilantes, que hablamos prácticamente sobre los fiscalizadores, quienes se van a llevar la tarea de verificar de qué manera se está llevando a cabo o de qué manera se está desarrollando la sociedad o su función. También tenemos en el punto número 6 los plazos y forma de convocación y celebración de las juntas. Podemos deducir que sabemos que en este tipo de sociedades, cada cierto periodo del año se tienen que realizar, se tienen que llevar a cabo juntas directivas o juntas de la junta directiva, perdón, juntas extraordinarias o juntas ordinarias. Estas juntas sirven para tener un control de cada uno de los pasos que da la sociedad. Tomas de decisiones, etc. En el punto número 7, perdón, hablamos sobre el capital social, perdón, con expresión del valor que se haya dado a los bienes aportados. ¿Qué quiere decir? Prácticamente habla sobre el monto que va a tener el capital social, con cuánto se va a aperturar esta sociedad.
Y no precisamente hablamos de dinero, hablamos también del valor que puedan tener los bienes que conforman este capital social y de qué manera va a ser evaluado. Siguiendo con el punto número 8, hablamos del número, prácticamente hablamos de la cantidad la cantidad de acciones que va a tener la sociedad y cuánto va a valer cada una de ellas. Aquí tiene que estar especificado la cantidad de acciones por socio, cuál es la cantidad que aporta cada uno de ellos o que le pertenece, en este caso a cada uno de ellos, y específicamente su valor. Continuando con el punto número 7, con el punto número 8. No, perdón, el punto número 9, disculpen. Hablamos sobre el plazo y el modo en el cual se va a entregar, en este caso, la cantidad que va a constituir este capital suscrito ante esta escritura. Continuando con el punto número 10, hablamos sobre las ventajas y derechos particulares de cada uno de los fundadores. En este caso, hablamos de los socios. Sabemos de que cada uno de ellos tendrá porcentajes, digamos, podrían ser porcentajes diferentes, dependiendo a el aporte de cada uno de ellos. Esto dependerá cuánto aporta es cuán beneficio va a tener. Si usted da más, usted va a obtener más. Y así sucesivamente. Hablando después del punto número 11, sobre las reglas de la formación de balances, el cálculo y la repartición. Como bien decíamos, cada uno de los socios dará un aporte y sus ganancias o sus beneficios serán calculados en base a la proporción de este. También debe estar estipulado el importe del fondo de reserva. Como punto número 13, hablamos también del tiempo en el cual va a vivir la sociedad, cuánto va a durar. Como bien lo mencionaba el profesor en alguna de sus lecciones anteriores, decía que las sociedades pueden llegar a vivir hasta 99 años. Y justo es esto lo que dice el punto número 13. Continuando con el 14, habla sobre la sumisión de la mayoría de voto. En las juntas directivas, las juntas directivas deben de tener un límite de voto para saber cuál es la mayoría y poder tomar decisiones. Y es justamente eso lo que habla el punto número 14, establecer cuántos votos conforman la mayoría para poder llevar a cabo una toma de decisiones en la junta directiva. En el punto número 15 y último, hablamos también acerca de la persona que va a tener la representación provisional o temporal de la compañía mientras esté en el proceso de nombramiento de la junta directiva. Claro, si esto se lleva a cabo por la Junta General de Accionistas, obviamente, quienes van a decidir quiénes formarán parte de la junta directiva. Y terminando con la parte de la validación, no podemos omitir el artículo 125 de nuestro Código del Comercio, que nos habla cuándo podría ser nula esta escritura. Y es que si en algún momento se omite alguno de estos requisitos antes mencionados, la escritura será considerada como nula. ¿Por qué? Porque no cumplió con los requisitos de validación. Y les agradezco mucho. Voy a pasar la voz a mi compañero Howard. Sí, gracias, estimada Kenia. ¿Verdad? Bueno, muy buenos días, compañero y profesor. Me es grato saludarle por este medio. A mí me tocó lo que es la disolución. Estas son aplicables a las mismas causas de la disolución de la sociedad anónima como tal, pero además se disuelve por muerte, por incapacidad o impedimento del socio o socios gestores que prive a la sociedad de su servicio. El artículo 269 del Código de Comercio habla de las sociedades anónimas y su forma de que se disuelven. El artículo 1 dice que, el inciso 1, perdón, dice que transcurriendo el tiempo porque hayan sido constituidas, no mediando prórroga,
Esta es la primera. La número 2 dice que por la extinción o cesación de su objeto. Como número 3 tenemos por haberse realizado el fin propuesto o no ser posible realizarlo. El número 4 por quiebra de la sociedad. Si esta llega a quiebra o si esta ya no tiene cómo funcionar, una forma de disolución. Como número 5, por la disminución del capital. Si el capital viene disminuyendo en más de 2/3 partes, entonces puede ser una causa o causal de la disolución. Si los socios no efectuasen nuevas aportaciones que mantengan por lo menos 1/3 del capital social. Como número 6 tenemos por acuerdo de los socios. Como número 7, por la fusión con otras sociedades, cuando conforme el contrato de fusión no subsista a una de ellas. ¿Verdad? Que no dé algún trato que entre las dos sociedades no se haya podido hacer, ¿verdad? Dice el artículo 274 del Código de Comercio que disuelta la sociedad, los administradores someterán a la aprobación de la Junta General el inventario, balance y cuenta de su gestión final con los trámites y en la forma que lo deberían hacer si se tratase de inventario, balance y cuentas anuales. El artículo 275 dice que aprobadas las cuentas de la gestión, así como el inventario y balance, los administradores harán entrega a los liquidadores de todos los documentos, libros, papeles, fondos y haberes de la sociedad a fin de dar comienzo a la liquidación. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí he llegado yo. Le dejo la palabra a mi estimada Kenia Ruiz. Bueno, muchísimas gracias por la atención recibida. Esperamos que nuestro tema haya sido de mucho agrado y aporte. Nos queda más que decir. Gracias, profesor y compañeros.